Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. César Vallejo es el poeta exiliado por excelencia que tras el abandono de su hogar familiar solo volvió una vez a su pueblo natal, Santiago de Chuco, y por consiguiente tuvo que experimentar uno de los tramos más marcados de su vida, la prisión injusta. Sin embargo, además de los motivos temáticos, se encuentran muchos rasgos teóricos discursivos de sus poemas. César Vallejo tuvo una difícil estadía en España. En otras palabras, su vida estaba llena de obstáculos para su desarrollo personal y en otros ámbitos. Asimismo, el poeta poco a poco mejoró. Se estabiliza su economía y es en París donde fundó la revista Favorables París Poema. Es decir, obtuvo grandes amistades que le ayudaron por ese tiempo. En suma, se determinó que durante todo ese tiempo que estuvo en Europa fue en vano. Se sentía muy devastado por su expulsión de Francia, que fue en otros términos por razones políticas. Es así que durante ese tiempo él siente que su vida transcurre sin tranquilidad, y eso fue lo que le comentó a su amigo Pablo. La producción literaria de Vallejo se divide en tres partes. El primero es el modernismo, ejemplificado por Los Heraldos Negros, publicado en 1919. Es una colección de poemas en los que se acercó creativamente al mundo andino a través del diálogo intercultural. La segunda es la vanguardista, mostrada en la obra Trilce, publicada en 1922, que significaría la ruptura de la poética modernista instaurada por el gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Publicado el mismo año que Ulises de James Joyce, Trilce es quizás la mayor colección de poesía vanguardista de la posguerra del mundo. El tercer periodo, caracterizado por poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, publicado en 1939, fue de post-vanguardista, en el que Vallejo estuvo influido por los principios marxistas, aunque siempre se mantuvo comprometido con lo experimental en el tono de su poesía. César Vallejo fue considerado uno de los mayores exponentes del Perú por sus logros obtenidos a lo largo de su vida y uno de sus grandes aportes a la innovación. Uno de los innovadores de la poesía y los exponentes de las letras en el Perú del siglo XX. Su literatura trascendió de generación en generación debido a que sobresalen todos los géneros literarios. Uno de sus primeros poemas que sería publicado en 1914 y 1916 en los periódicos locales, y esto fue la llave que lo llevó a ingresar a Grupo Norte. En 1919 en Lima fue publicado una de sus grandes obras, Los Heraldos Negros, que fue halagada por grandes poetas peruanos, pero que reconocieron su trabajo. Pero una de las obras claves que renovó a la poesía sería Trilce, ya que llevó su lenguaje a nuevos niveles de expresión nunca antes visto. A lo largo del tiempo, el emprendimiento ha sido parte de la historia del Perú. Una de las características es que es un país emprendedor. Según el Monitor General de Emprendimiento del GM, el Perú es considerado el país más emprendedor del mundo con una tasa de actividad emprendedora del 40.20% más alta del mundo. El emprendimiento es el inicio y el desarrollo de un negocio de forma independiente, está dirigido por una o más personas. Las personas emprendedoras pueden dividir las tareas contratando empleados y así con el tiempo, el emprendimiento crece en ventas y recursos, convirtiendo su emprendimiento en una empresa. El origen de la palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur, que a su vez deriva del latín prendere, que significa intentar, y denominando la capacidad de una persona que sacrifica su tiempo para lograr sus metas. Actualmente se utiliza esta palabra para nombrar un nuevo emprendimiento que inició una persona o más emprendimientos. Un emprendedor tiene la característica de afrontar los desafíos de desarrollar nuevos negocios asumiendo los riesgos y beneficios. A lo largo de los tiempos sabemos que para ser un emprendedor exitoso hay puntos claves que debemos seguir. Según Linda Rambert, CEO y fundadora de la Red Endeavor, un emprendedor es alguien con la habilidad de ver el mundo de otra manera y el coraje para actuar en consecuencia y soportar que la acusen de loco. Pero, ¿qué se necesita para caminar hacia el éxito? A continuación, algunos puntos para emprender y no morir en el intento. Los puntos claves para ser un emprendedor exitoso. Ser persistente. Una persona con persistencia le puede ganar a una persona con talento.
aprender y cambiar rápido. Eric Ries, pionero del movimiento Lean Startup, señala que el emprendimiento es algo más que un producto, es la institución que necesita ser gestionada por gentes capaces. Saber escuchar. Los emprendedores que se encuentran en la calle dialogan con las personas o futuros clientes o con la competencia son los que logran el éxito. Rodearse de gente con habilidades que complementen las propias. Según Thomas Peters, nadie es bueno en todo. La falta de una habilidad en particular se puede compensar encontrando a alguien que sí la tenga. Asegurar la mejor ejecución. El mejor consejo que recibió Linda Rambers es que un emprendedor debe soñar en grande, pero al mismo tiempo debe saber romper ese sueño en pedazos que se puede gestionar y terminar. Los géneros discursivos y literarios, literatura infantil, crónica, poesía y prosa poética como modalidades diferentes y complementarias por las cuales Vallejo construyó una escena de infancia. En esas diferentes instancias discursivas, la infancia emerge no únicamente como público lector o como tema representado, sino como motor fundamental de la estructura, modo de percepción, constelación de efectos, modos de interpretación de la experiencia. En tanto escena, la infancia apunta más allá de la pura precisión individual de un actor. Vallejo hacia la conversión en un horizonte colectivo, sensible e intelectual, de representaciones y modos de entender la niñez en América Latina y en Perú. La comunicación a través del documental puede tener varios propósitos. En primer lugar, puede servir para una fuente de información brindando hechos, datos y evidencias sobre un tema en específico. Los documentales suelen abordar temas complejos y ofrecen una visión más profunda de la realidad, permitiendo al público comprender mejor los problemas y desafíos que enfrenta el mundo. Además de informar, los documentales también pueden ser una forma de educación, pueden presentar diferentes perspectivas y puntos de vista sobre un tema, fomentando el pensamiento crítico y la reflexión. Al explorar temas como la historia, la ciencia, la política o la cultura, los documentales pueden ayudar a ampliar el conocimiento y la comprensión de los espectadores. El mundo afectivo ligado a la infancia está encarnado en la corporalidad y en los sentidos, tanto en lo táctil, visual y oral, y en lo gustativo. Se aborda el modo por el cual la infancia campesina e indígena fue pensada y sentida en la época, estableciendo relaciones con el horizonte de debates de las vanguardias europeas y latinoamericanas sobre el tema, así como una serie de intelectuales, reformadores sociales, pedagógicos, médicos y juristas latinoamericanos, preocupados con su estatus social. Con respecto al origen de esta novela, fue que se publicó en prosa, donde lo llamaron novela psicológica, por lo que el protagonista pierde la cordura, ya que no es una persona consciente en lo que hace. Por lo tanto, por el miedo del protagonista, asume que la esposa comete falencias, teniendo un amante y con la sustitución en su condición filial. Sin embargo, este sujeto cree que tiene la razón, por ello golpea a su cónyuge. En el artículo Fabla Salvaje, explica que está basado en dos ejes: el miedo y la irracionalidad, ya que por la subjetividad del personaje principal da a conocer el modo en que se cuestiona la modernidad en la identidad monolítica y racionalista. Por otra parte, esta novela expresa cómo la sierra peruana tenía conflicto de identidad, su tema psicológico, cuyos personajes pertenecen al mundo rural de la serranía del norte peruano. Walter Pinar, levantándose de su cama y medio dormido, se dirige al pasadizo, donde se acerca a un pilar donde estaba un pequeño espejo. Viéndose a él mismo en el pequeño espejo, se estremeció y el espejo se hizo trizas en el pavimento. Cuando la joven esposa Adelaida regresó a la casa, Walter Pinar le dijo que vio una mala sombra y por eso rompió el espejo. ¿Cómo sucedió?, le pregunta Adelaida. Y Walter se sonrojó con un presentimiento. Desde un banco de piedra, Walter contemplaba el cielo con su masculina dulzura andina, el cielo rosado y apacible de julio, que adoraba en profundas variaciones las cosechas de los ranchos lejanos de la cuadrilla. Walter mimó hasta que la gallina del bardal se rompió en silencio sepulcrando del mediodía, lanzando un canto vergonzoso y chilloso.
Lo tienes que comer, dijo Balta, levantándose. Cuando canta una gallina es de mala suerte, mala suerte. El espejo, Balta. El texto nos cuenta que Adelaida era una mujer muy trabajadora de su casa que incluso hacía el trabajo de un hombre. Pero el único problema es que no tenía tiempo para ella misma. Siempre paraba agotada, cansada y no podía vivir su vida. Y es lamentable porque en muchos casos nos pasa a las personas que estudian, las personas que trabajan, pero siempre es bueno sacar un tiempo para nosotros mismos como personas que somos. Adelaida se sentía triste desde aquel julio, y Balta se puso a pensar el por qué ella se sentía de esa forma. Sin embargo, recordó que aquel tiempo había pasado de la ruptura del espejo y aquella visión hasta le causó escalofríos. Con ese suceso, Balta se alejaba de su casa, caminaba como sonámbulo. Adelaida tenía miedo al invierno, sin embargo, Balta le miraba de manera amenazadora para que ella no le diga nada, haciéndole sentir mal. Desde ahí, Balta empezó a pensar mal de su esposa, pensaba si tenía un amante, y como él ya no era consciente, recordó la persona del espejo. Desde ahí Balta ya no era el mismo, y se tornaba raro y neurasténico. En la novela se puede deducir que Balta sufría de celos patológicos, puesto que sentía que su mujer lo engañaba sin fundamento alguno, lo cual ocasionó que Balta cambiara su forma de ser hacia Adelaida, ya que la trataba muy mal. Las personas con celos patológicos suelen tener un miedo intenso e irracional de perder su pareja, incluso cuando no hay evidencia real de infidelidad. Pueden pasar mucho tiempo buscando pruebas de una supuesta infidelidad, acosando a su pareja, revisando teléfonos o correos, o incluso siguiéndola. Estos comportamientos invasivos pueden generar una tensión constante en la relación y llevar a la pareja a sentirse atrapada o asfixiada. Los celos de Balta eran tan enfermizos que lo llevaron a quitarse la vida.